avanzados, pero quisimos también dejar esta última parte en detrimento de los demás compañeros, pero el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México está abriendo un nuevo derrotero en el sentido de que está haciendo mediación o justicia restaurativa en materia familiar en segundo grado. Como les comentaba el día de ayer, es complicado. Mucha gente piensa, dice, ¿cómo en segunda instancia se va a hacer esto? Ya los magistrados nos explicarán, incluso ya han desarrollado ciertas tesis, algunas tesis jurisprudenciales, por las cuales se muestran ya las bondades de la justicia restaurativa en materia familiar en segunda instancia, que es una cosa fácil. Me voy a permitir hacer una breve semblanza curricular de los tres magistrados que toman presencia. En primer lugar, a la magistrada Patricia Lucía Martínez Corbacho, quien es licenciada en Derecho con especialidad en Derecho Procesal y también en Administración de Justicia Civil. Se ha desempeñado diversos cargos en el Poder Judicial del Estado de México, como taquimecanógrafa, notificadora, secretaria de acuerdos, jueza de primera instancia en materia civil, magistrada magistrada de las salas colegiadas en materia civil y familiar, y actualmente es la presidenta magistrada de la primera sala colegiada familiar de Toluca. También ha sido disertante en distintos temas relacionados con el derecho de familia y es quien se encuentra al centro de mucho gusto. Mucho gusto. También nos presente a la magistrada María Cristina Miranda Cruz, sí, soy yo. Quien es licenciada en Derecho, cuenta con estudios de posgrado, nivel de maestría y doctorado, y ha ostentado diversos cargos en el Poder Judicial del Estado de México, como notificadora, secretaria de acuerdos y jueza de primera instancia. Se desempeñó también como directora del Centro Estatal de Mediación, Conciliación de Justicia Restaurativa, es decir, ha estado en las dos canchas, eso favorece mucho a la justicia restaurativa del Poder Judicial del Estado de México. Actualmente es magistrada de la primera sala colegiada familiar de Toluca y ha sido disertante en diversos temas relacionados con el derecho de familia y la mediación. Demos un aplauso a la magistrada. Al último, y no por ello menos importante, sino porque es el caballero, está nuestro querido magistrado, el maestro Gerardo Buitrón Guevara. Él es licenciado en Derecho, maestro en Administración de Justicia, doctorante en Derecho Judicial. Su desarrollo profesional ha sido dentro de la institución del Poder Judicial del Estado de México y ha ocupado varios cargos. O sea que los tres magistrados son gente de mucho mérito y eso es valiosísimo en cualquier institución. Fue taquimecanógrafo, secretario judicial de juzgados, de salas en materia civil, juez de primera instancia en materia civil y familiar, ha impartido clases en la Facultad de Derecho, ha sido instructor en la Escuela Judicial del Estado de México, en los cursos para notificador, ejecutor, secretario y juez. Ha impartido clases en especialidad de maestría de la Escuela Judicial del Estado de México y se ha desempeñado como magistrado en las salas civiles y familiares. Hasta hace muy poco tiempo, muy pocas semanas, formaba sala con las magistradas, ahora tiene una ponencia en una sala civil, también en segunda instancia, por supuesto. Muchas gracias, magistrado, por estar aquí. Sin más preámbulo, pues los dejo en excelentes manos. Seguramente vamos a hablar muy bien esta tarde. Muchas gracias. Adelante. Sí. Pues muy buenas tardes. Reiterarles la bienvenida a las comisiones de Colombia y Costa Rica. Hoy nos toca platicar y compartir con ustedes sobre las prácticas que hemos tenido a bien llevar en segunda instancia sobre justicia restaurativa en materia familiar. La familia es un concepto que cambia en el tiempo y en el espacio y de manera vertiginosa y profunda. Por ello, a partir del 2009, el 19 de febrero del 2009, se llevó a cabo en nuestro estado una reforma a nivel del Código de Procedimientos Civiles en la que se implementó un instrumento procesal, un proceso familiar
en la que se incorpora la oralidad. La oralidad acompañada de otros principios como la publicidad, la mediación, la concentración y la continuidad. Esto obedece a que anteriormente a esta reforma el juez atendía los asuntos familiares pues en su cubículo, estudiaba los expedientes. Quien se hacía cargo de desahogar las audiencias, presidir las audiencias, naturalmente era el secretario de acuerdos. El juez estaba en su cubículo estudiando los expedientes, preparando el dictado de sus sentencias. Y esto con el ánimo de que el juez estuviese al frente de estas audiencias, se lleva a cabo esta reforma donde se implementa la oralidad y se exige que el juez esté presente en todas y cada una de las audiencias en materia familiar. Y para ello también se incorpora y se implementa a nivel de nuestra ley, pues que las audiencias se videograben, se audio-videograben todas las actuaciones. Y ello, pues entonces ahora el juez en materia familiar está allí al frente, presidiendo todas las audiencias de desahogo de pruebas. Y a través de esa oralidad, las partes pueden pues ver al juez y expresarle sus necesidades. El juez en la misma audiencia las atiende y también las resuelve. Dentro de este esquema procesal se diseñó una primera audiencia, dentro de la cual tiene una serie de etapas. Una primera etapa es la etapa de la enunciación de la litis. Ahí el juez se informa de la demanda y de la contestación de la demanda. ¿Qué es lo que quiere el actor y qué es lo que ha expresado el demandado respecto de los hechos que ha expuesto el actor? Una vez que se enuncia la litis sobre las pretensiones, sobre las excepciones que opone el demandado, se pasa a una segunda etapa que se denomina de conciliación. El juez allí invita a las partes a que se desistan realmente del juicio. Les hace saber los inconvenientes del juicio, el desgaste que implica el llevar y agotar todo un juicio, el desgaste moral, económico y de tiempo que implica el juicio. Y también les hace saber sobre las bondades que tiene la conciliación. Les informa que es la parte en la que los sujetos o los litigantes tienen la oportunidad de dialogar, de platicar, de interactuar entre ellos mismos para buscar alternativas de solución a su problemática. Y que les invita a ese diálogo, a un diálogo donde además exista el respeto y la tolerancia que les facilite llegar precisamente a esas posibles soluciones alternas a su problema y de una manera más rápida, más corta, no agotar todo el juicio, porque pues vemos que aun cuando se diseña un proceso ágil y dinámico, en la práctica se hace lento, se hace tortuoso, desgastante, derivado del mismo conflicto de intereses que existe entre las propias partes, que hacen uso de los recursos que establece la ley y que se inconforman con ciertas determinaciones que no favorecen en mucho a sus intereses. Si no se llega a esta conciliación, bueno, pues entonces ya el juez pasa a la siguiente etapa denominada depuración procesal. Ahí el juez analiza las excepciones procesales que hubiese opuesto el demandado y que tenga que realizar un pronunciamiento sobre ellas, que bien puede ser alguna falta de competencia del juez, puede ser la falta de personalidad, puede ser la conexidad de la causa, la litispendencia, la cosa juzgada inclusive. Y para resolver ese tipo de excepciones procesales, el juez tiene la facultad de allegarse todo elemento de prueba posible que le permita el conocimiento
pues, de los hechos controvertidos de esa etapa procesal y pueda emitir un pronunciamiento. Una vez que el juez supera esta etapa procesal, pues entonces se pronuncia respecto de la admisión, preparación de los medios de prueba. Los medios de prueba se ofrecen en los escritos de demanda y contestación de demanda. Y finalmente cierra esta audiencia inicial la etapa que se denomina revisión de medidas provisionales. En esta etapa el juez revisa aquellas medidas provisionales que hubiese decretado al momento de radicar o admitir la demanda. Si se trata de alimentos, bueno, a lo mejor hizo el pronunciamiento de una pensión alimenticia provisional y es en esa etapa donde puede revisar si el porcentaje que decretó pues es el adecuado, el que debe persistir durante la tramitación del juicio. O bien puede ser una medida respecto de la guarda y custodia de menores o de régimen de visitas y convivencia. De esta manera concluye la audiencia inicial y se señala una segunda audiencia denominada audiencia principal, que se fija dentro del plazo de los 15 días siguientes. Y en esta audiencia principal, bueno, pues el juez procede al desahogo de las pruebas que se admitieron y se prepararon. Una vez desahogadas, las partes expresan alegatos y si es posible, si la naturaleza del asunto lo permite, el juez estará en condiciones de emitir una sentencia. Si la complejidad del asunto no lo permite, entonces él goza de un plazo de 10 días de 15 días para resolver el asunto. Aquí quiero hacer mención que la etapa de la conciliación se privilegia tanto en primera instancia como en segunda instancia. Dice la ley que la conciliación se puede llevar en cualquier etapa del procedimiento hasta en segunda instancia antes de dictar sentencia. Y es aquí precisamente donde surgió el interés por parte de la sala familiar, en donde en esta etapa de la conciliación que nos establece la ley, vimos la posibilidad de poder convocar en segunda instancia a las partes para dialogar con ellas, que además las mismas circunstancias del asunto y el tiempo transcurrido cuando llegan las partes a segunda instancia, pues ya las vemos desgastadas, acabadas incluso por el desgaste del juicio, ya están cansadas. Y ello de alguna manera nos prepara o nos da la oportunidad de abordar el terreno del conflicto de tal manera que las partes como que se hallan un poco más dispuestas a dialogar, porque como que ya quieren soltar la toalla, ya decir, ya viva la paz, ¿no? Entonces eso como que nos ayuda, como que nos da la oportunidad de aprovechar las circunstancias que ya han cambiado de la primera instancia a la segunda. Entonces abordamos la parte de la conciliación, invitamos a las partes, acuden las partes y hablamos con ellas. Les insistimos nuevamente en las circunstancias de la conveniencia de una conciliación, que ellas tienen esta oportunidad de dirimir sus diferencias. Hemos visto que pues asuntos donde las partes ni siquiera pueden entablar comunicación, no pueden ni verse a los ojos, vaya, o sea, permanecen agachadas o viendo para otro lado, pero no de frente. Y hemos logrado que puedan verse a los ojos y que puedan empezar a abrir o restablecer el puente de comunicación. Reconocemos que en la conciliación es una brillante oportunidad para poder desde la sede judicial provocar una cultura de la no violencia, del buen entendimiento, una cultura de la paz, que sean las propias partes las que marquen el límite de la solución de su problema.
que sean ellas las que en un momento dado convencidas de cuál es la mejor alternativa de solución a su problema, pues también con gusto la cumplan. Y de esa manera hemos transitado en esta etapa de la justicia restaurativa en segunda instancia, porque pues con agrado podemos compartirles que hemos vivido y hemos sido testigos de estos asuntos en donde las partes pues han terminado estrechando su mano, reconociendo sus errores, dispuestos a asumir su responsabilidad y cumplir con sus obligaciones, de tal manera que están dispuestos a llevar su vida ya bajo otras circunstancias, en donde hemos expresado incluso el perdón mutuo que realizan las partes, ese perdón en donde pues quedan en paz consigo mismos y con los demás. Creo que esta parte de la justicia restaurativa, sus logros han sido muy significativos, pero lo han sido más sus efectos, porque en cada uno de los asuntos en los que se ha llevado a cabo la restauración, vemos la armonía, la cordialidad y hasta la felicidad de las personas que han concluido de esta forma su controversia. Falta mucho por hacer. Estamos en los inicios de generar una cultura de la concordia, de la no violencia, del buen entendimiento y de la paz. Habremos de continuar en el camino de las buenas prácticas de la justicia restaurativa familiar como sembradores de la esperanza de llegar un día a hacer de esta práctica una actividad cotidiana y normal de entender y resolver las controversias de índole familiar. Nos falta mucho, vamos dando nuestros primeros pasos, pero muy convencidos de que es una labor con un toque todavía más humano en ese sentido. No es la frialdad del papel, del expediente y de la ley, sino es el acercamiento con los justiciables, que podamos estar más cercanos a ellos y ellos más cerca de nosotros para proveerles a una verdadera satisfacción de sus necesidades. Por lo que a mí corresponde es cuanto. Muchas gracias por su atención y por su paciencia. Y bueno, para respaldar un poco mis palabras, vamos a correr un video donde tenemos ahí una audiencia de un conflicto familiar respecto de un régimen de visitas y convivencia de unos abuelos respecto de la nieta. La señora pues se opone a que ellos convivan con la nieta, entonces ellos acuden a juicio reclamando ese derecho de convivencia con su nieta. Además, partiendo de que, bueno, pues esta niña nació en el seno de su familia, ahí vivía la pareja, ahí nació, después vino el conflicto, se separaron, la señora se llevó a la niña y después ahí empezó el dilema de esta controversia. Y entonces aquí pudimos, en este asunto, pues mover sus sentimientos de tal manera que la señora pues se aperturó y tuvo la apertura para permitir que la niña conviviera con los abuelos. Y aquí se dio una situación especial en donde nosotros abordamos esta parte conciliatoria en la sede judicial, pero también establecimos comunicación con el Centro de Mediación, de Conciliación y Justicia Restaurativa, y ahí canalizamos a las partes, acudieron al centro, allá lo recibieron muy bien y les dieron la atención correspondiente, de tal manera que lograron ellos allá en la sede del Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa concretar el convenio de esa convivencia. Entonces regresaron con nosotros y bueno, pues nos dejaron el testimonio y queremos compartirlo con todos ustedes. Gracias. Lo único que nosotros buscamos como abuelos es el bienestar de nuestra nieta. Buscando la sensibilidad y que de alguna manera persuadirlos para en ese esfuerzo que ustedes hacen, porque la niña
niña esté en mejores condiciones, ¿qué en este momento pudiéramos mejorar para que se dé esa convivencia? Son situaciones personales que se han llevado más con el estilo de roja de Jessica, tal vez de mi parte, no lo voy a negar, y que en su momento también se refirió a ella, que se acabara todo esto. No tenemos la necesidad, y mis padres tampoco tienen la necesidad de estar peleando todo este tipo de cosas, sabiendo ella y yo que podemos hacer maravillas para que la niña esté, si ahorita está bien, perfectamente bien. Se vio en esa misma situación de tener que demandar a la señora para acreditar un derecho que por ley y que por vida está más que estipulado. Y eso pasa, yo sí te pediría que el día de hoy personas y tú con tu propia persona criticaras todo esto, porque así como es difícil para ti, es más difícil para nosotros ver cómo Jimena tiene que luchar todos los días y que a pesar de que somos una familia, tú sabes qué tipo de familia, digamos, hasta todo esto, tú bien sabes. Es el día de hoy que en mi escuela, yo no seguro como padre de la niña, es el día de hoy que yo no me quiero acercar a su casa, porque no quiero que lo vaya a resolver un delito de robo, de violación, de agravio o de algún otro tipo de cosas. Ese es mi pena y esa es mi situación. Y estoy muy molesto con todo. Pero ¿por qué violentar a mi hija? ¿Por qué mi hija ser un escudo? ¿Por qué tener que pagar todo esto? Es lo que yo no entiendo y no entenderé. Es por eso que nos vemos en esta situación de Jessica. Si se te está demandando, es porque no existe prudencia alguna tuya. ¿Qué podemos decir? Ok, si haces esto, no hay ningún problema. Pero la ley también es generosa y bondadosa en el sentido de que nos da un espacio, sobre todo en materia familiar, para tratar este tipo de problemas y que pudiéramos mejorar las cosas. La sentencia puede estar limitada y quizás la voluntad de ustedes puede ser más amplia de lo que diga la sentencia por favorecer precisamente el desarrollo físico y mental. Si se puede dar este arreglo de ustedes de favorecer de una mejor manera la vida de Jimena, será conveniente. Nosotros la apoyamos mucho, yo soy la Jimena no tiene problema de ser, yo me dediqué a ella 2 años, ¿sí? Por eso es que estamos aquí, porque al ver que no llegaba a dar nosotros nos vimos a la necesidad de hacer esto. Y yo me pediría que nos deje a la niña, que nos permita convivir con la niña sin tantas cosas, sin llevar un estrés, sin estar en el
pues como se dan cuenta, la primera parte, pues el señor estaba muy molesto, todos estaban alterados y ya después fueron cediendo. Ya cuando la segunda parte, cuando ya se ven relajados, es cuando ya habían regresado del Centro de Mediación, de Conciliación y Justicia Restaurativa. Entonces vemos en el centro de este video, de este escenario jurídico, pues la felicidad de la niña, ¿no? Al final, o sea, ella se siente acogida, bien recibida por sus abuelos. Entonces está feliz. Incluso nos compartieron ese día que iban a vacacionar en los siguientes días a Acapulco, y entonces en ese momento se le pidió permiso a la señora para si le daba permiso a Jimena, a la niña, y la señora accedió de que se fuera con sus abuelos a vacacionar a Acapulco. Entonces vemos los grandes logros, los grandes beneficios de la justicia restaurativa. Y pues es un testimonio que con mucho gusto y placer pues les compartimos a ustedes. Buenas tardes de nueva cuenta, y también me gustaría que antes de iniciar mi exposición viéramos un video que también habla de un poco de esta sensibilidad en otra parte también de restaurar pues estos conflictos, ¿no? Lo vemos y lo comentamos. Muchas gracias. Hicimos, porque hicimos de la niña, porque hicimos muchos en la niña. Considerando
Sí, ya, o sea, cuando tomamos la decisión juntos, ya, eso es lo que dices, ¿verdad? O sea, ya nosotros platicamos y ya nos quedamos conformes con lo que nosotros hicimos. Algo que nos ayudó mucho a la licenciada, que nos comunicó una técnica de cuando nos peleábamos, cuando quedamos una iglesia, lo platicábamos y a ver qué gobierno que fuéramos a dar aquí. Y lo que nos ha ayudado mucho, por lo que nos dijo la licenciada, era la iglesia platina, porque era lo que nos faltaba a nosotros. El primer crisma que estuvimos nosotros juntos, se veía una sonrisa, que la foto que nos tomamos la tomamos bien centro y se veía muchísimo más feliz que cuando solo salía conmigo. Muchas ocasiones, pues quiero muchas, y luego abrazaré, o a veces estamos saludados los dos y ellos abrazamos. O sea, ya se ve prácticamente diferente. Y en la escuela ya es menos problemas, pues sí, eso, pero son muchos poderes, puede dejar un abrazo que transmiten de su felicidad. Sus familias, tú empiezas a tomar, sí, y como tomar. Mi familia no, prácticamente por razones de que familias de todos se van a olvidar de sus hijos siempre. Entonces, pero poniéndoles un límite que si no es nuestra vida, se le decimos a sus hijos, ya prácticamente ahorita no se ven. Sí, pero el hecho de crecimiento, de crecer en hijos, era esa comunicación, ese respeto, esa tolerancia de la ya no se venía a recibir la comunicación. Yo creo que eso va a ser muy importante. Quería contar algo que de lo de la niña. Ayer fue algo muy chistoso, estábamos cenando, o sea, yo y Susana, claro, y estaba con las nosotros y dice, te amo, y yo estaba mirando, sí, pero no, no. Decía a mí, algo muy chistoso, que inclusive cuando veníamos juntos no lo había comentado y ya tiene tiempo que habla conmigo y no lo había hecho. Bueno, pues este caso eran dos jovencitos, como ustedes pueden ver, muy jóvenes, que una vez que estudiamos el asunto y lo comenté con mis compañeros, advertí que podía haber posibilidades porque se disputaban la guardia y custodia de la niña. Vivían juntos con sus papás de él, tenían conflictos, los señores intervenían en sus decisiones y en su vida diaria de pareja, obviamente con la chiquita de 4 años, entonces ella decide irse en la demanda, el juez le otorga a ella la guardia y custodia, sigue la pelea en segunda instancia, entonces vi la posibilidad, lo citamos, hablé previamente con ellos y advertí que lejos de una posibilidad habría todavía un sentimiento de amor hacia uno y otro. Fue como lo comentamos con los compañeros y decidimos llamarlos y escucharlos. Les invitamos al centro de mediación, ellos decidieron hablar previamente solos y los mandamos al centro de restauración con la facilidad que siempre nos ha proporcionado el director, porque en los múltiples casos ya les comentaré cuál es la mecánica que utilizamos, que el magistrado Everardo ya la tocó. Le pedimos de favor, lo hacemos ahora sí que en calientito, porque si los dejamos ir y los dejamos que esperen, pues cambian las circunstancias, cambian los sentimientos, las orientaciones de sus abogados, pues los llevan por otros rumbos. Entonces, determinamos mandarlos después de 2 o 3 sesiones, regresan con esta novedad y lejos de la restauración, de la conciliación, pues ya es una reconstrucción de familia, porque estos chicos ya viven juntos, como ya pudieron escuchar. Entonces, creo que es una cuestión, estas herramientas que nos da la justicia restaurativa, pues son grandiosas. Repito, con la ayuda del mediador, nos facilita. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Repito, estudiamos los asuntos. No crean estos casos, pues algunos dirían están muy fáciles, pero nos han tocado unos muy complicados, donde ya son asuntos de varios años, donde los niños empezaron con 3, 4 años. Tuvimos el último de la magistrada, de 2 gemelos que ya estaban por cumplir 18 años y los papás seguían en el pleito.
los llamamos, al final logramos también una conciliación. Ese tipo de asuntos lo estudiamos, los analizamos. Quisiéramos traernos todos a la sala, pero no es posible. Las actividades y nuestra función es revisora, ¿no? Sin embargo, esta parte humana en la que nos acercamos, los escuchamos, sabemos sus necesidades, es la que nos hace tocarles un poquito su corazón y hablar con ellos. ¿Qué hacemos? En algunos casos se mandan citar a las partes y platicamos, como el primero de los abuelos, y ahí vamos haciéndoles ver el problema tan álgido que tienen en una o en otra de las partes. En otros casos mandamos ampliar pruebas, repetimos las pruebas, si son de trabajo social, si son de psicología, si son oficios. Citamos a las partes y teniéndolas ahí, resaltamos los puntos controvertidos más complicados y entonces los invitamos a esta restauración, hacemos esta mecánica, llamamos, nos proporcionan un mediador, un restaurador, que entre ellos está Claudia y Memo, que son los que nos han apoyado infinitamente y nos han sacado asuntos muy complicados. Después, posteriormente, los llamamos, platicamos, escuchamos. En otras de las ocasiones no siempre conseguimos esta conciliación. Sin embargo, ya el hecho de tener ese contacto, platicar con ellos, sensibilizarnos, sentarnos y hacerlos ver, porque quisiera que entendiéramos, aquí no se alcanza a ver, pero ya lo vieron en el primero del magistrado, llegan muy enojados, muy molestos, y de verdad que hemos visto asuntos a la segunda vuelta que ya vienen de restauración, bueno, se bajan totalmente, ¿no? Creo que el paso que nosotros hacemos, y ya lo hacemos nosotros en la sala, es este pequeño proceso de restauración que, sin tener los elementos que tienen, las herramientas que tienen nuestros compañeros, que son todos los expertos, nosotros utilizamos estas partes sensibles, humanas, de hacer ver a las partes, a las parejas. Hemos tenido de abuelos, de viudas, hemos tenido de sucesiones, hemos conseguido asuntos de llegar a un arreglo en sucesiones, de liquidaciones, precisamente a través de estas pláticas, que para nosotros ha sido muy gratificante, porque cumplimos con esta parte fundamental de apoyar a este núcleo familiar, que ya decía el magistrado, Everardo, es la parte elemental de nuestra sociedad y que hemos visto, y creo que en todos los países de Latinoamérica lo vemos tan dañado. ¿Me quisieras apoyar con las diapositivas? Ya no quisiera cansarlos con tanta circunstancia. Después de que llegan a nosotros los señores que llegan a un arreglo del centro de conciliación, nosotros revisamos los puntos donde pudiéramos cubrir, inclusive hemos tenido cumplimientos de amparo, donde estando en el cumplimiento hemos conseguido alguna conciliación, unos acuerdos después de llegar de restauración, y hemos tratado de cubrir aquellas deficiencias que nos hace ver el amparo para no incurrir en algún incumplimiento. Y nos los han aprobado. Quisiera compartirles. ¿Lo quieres pasar? Esto pues ya lo habíamos mencionado, la familia, la parte restaurativa, pues que es a través de los facilitadores que nos auxilian con esta parte. El marco jurídico a nivel internacional, pues tenemos la Declaración de los Derechos Universales, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana, la Convención de los Derechos de los Niños, del 4 y 17 constitucional. Nuestros artículos de la Constitución del 17 nos habla de justicia restaurativa en cuestión penal. Sin embargo, nosotros, en relación con el 4, aplicamos esto, porque nos dicen, nos comentaban por ahí, pero ustedes con qué fundamento están llevando estas, si su ley no lo dice. Ya decía el magistrado, tenemos el artículo 56.6 del Código de Procedimientos Civiles, que nos permite que todos los jueces en primera y segunda instancia podemos conciliar hasta antes de la sentencia. Entonces nosotros tomamos esto y de ahí nos agarramos. Digo que en beneficio de los menores, en beneficio de nuestra sociedad y los grupos vulnerables, nosotros tenemos un abanico y tenemos que buscar todas las disposiciones y todos los argumentos jurídicos. Tenemos mucha base de dónde hacerlo. ¿Le quieres pasar? También le quieres pasar, es lo que les comentaba.
Estos son los dos puntos. Esta es como decía el magistrado Everardo, una práctica que nosotros venimos haciendo en citar a las partes y a través de la audiencia o a través de las pruebas. ¿Quieres pasar, por favor? Esa es la forma como ya les describí, cómo nosotros detectamos esos casos. Quisiéramos tomarlos todos, pero no es posible a veces. Sin embargo, tomamos un poquito de algo que a veces ya cuando estamos con las partes enfrente y tenerlas en la discusión, en el problema que estamos metidos, nos damos cuenta qué tan importante, y pareciera que nos dicen, este asunto tómanos, ¿no?, de lo que se puede resolver. Les quisiera también comentar que en muchos de los casos, aunque no lleguemos a un acuerdo, por lo menos la parte humana, la sensibilidad con la que nosotros hablamos con la parte, eso es muy importante para que en determinado momento tomáramos nosotros una determinación y poder resolver. Vamos más convencidos del problema en el que se está solucionando. Tenemos escasamente un año, bueno, ya tenemos más, yo tengo ya casi 2 años en esta sala con el magistrado Everardo y otro compañero integrante, y ahora con la magistrada Cristi, y ahora que no está el magistrado y está nuestra compañera Emilia con nosotros, seguimos este movimiento, esta forma de trabajar, y en menos escasamente de un año hemos llamado a conciliación 47, hemos convenido en 17 asuntos, hemos mandado a restauración en el 26, hemos concluido con 11 acuerdos en escasamente de un año, y además en otros pues los tenemos en proceso de restauración. También hemos tomado como medida en nuestras sentencias ya de segunda instancia enviarlos, así como los enviamos a terapias psicológicas, así como los enviamos algunas pues sí, terapias de familia o algunas consideraciones especiales o específicas según el caso, también los mandamos ahora como en la sentencia ya al Centro de Conciliación y Restauración. En lo que hemos obtenido pues buenos resultados, porque hemos pedido informes a nuestros jueces y le han dado seguimiento a estas condenas. Pues esto es lo que nosotros hacemos, y nos ha dado mucha satisfacción, porque como autoridades corresponsables de acuerdo a nuestra Constitución, para poder aportar a esta sociedad que cada vez tenemos tan dañada, y no solo en México, como lo tenemos en la gran parte de nuestra América, pues nos ha dado estos resultados que quisimos compartirlos con ustedes. Muchas gracias. Pues muchas gracias, con la venia de mis compañeros magistrados. Yo sí quisiera suplicarles si apagaran tantito su celular, 2 minutos nada más, con el favor. Fíjense ustedes que este tema de la justicia restaurativa en materia familiar, sin duda que ustedes lo conocen de manera muy puntual, y no venimos a decirles cosas que no sepan ustedes. Simplemente estas buenas prácticas nos han dado un resultado excelso. Partamos de lo siguiente. Existe la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es universal, y que finalmente ahí en su artículo 16, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en su artículo 23, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en el 17, y por supuesto nuestra ley interna de nuestro Estado de México. Este es el marco jurídico en donde tenemos la base para llevar a cabo nuestra justicia restaurativa familiar. ¿Por qué? Porque sin duda, como lo han comentado nuestros compañeros magistrados, todo parte de la familia. El señor presidente del tribunal, como ustedes ya han tenido la oportunidad de conversar, de platicar, o por lo menos ya de conocerlo de manera directa, él es un hombre muy humanista, él es un hombre un profesional que le encanta la capacitación. La verdad es que todo el personal del Poder Judicial siempre estamos en constante capacitación, aprendiendo, y ahora, cómo no, recalcar sus buenas prácticas de ustedes que nos han compartido por parte de mediación, de todo lo que ustedes hacen y de manera excelente. Entonces, así nosotros y el señor presidente, precisamente con esa preocupación de qué pasa con nuestras familias, qué podemos hacer por nuestras familias, toma la decisión, y así lo ha explicado,
la política pública de la justicia restaurativa familiar. Sabemos que una política pública, pues sin duda que son las decisiones excelsas de nuestro titular, en este caso de nuestro Poder Judicial, para el efecto de ayudar a nuestras familias. Aquí ya no nada más es ver el proceso judicial, así meramente judicial, jurisdiccional, que viene sentencia contra agravios, finalmente que es lo que analizamos en segunda instancia, sino ver un proceso integral, un proceso donde tiene que verse las tres vertientes, la cuestión jurídica, la cuestión psicoemocional, porque tenemos que cuidar también a nuestros congéneres que tengan esa salud mental, pero especialmente la tercera vertiente, que es la social humana. Y aquí justamente entra el proceso restaurativo en materia familiar. El proceso restaurativo, ¿qué es la justicia restaurativa? Pues ya ustedes lo saben de manera pues muy puntual y muy amplia, pero aquí en materia familiar pues son todos esos procedimientos dirigidos a involucrar a todos los intervinientes de forma proactiva y preventiva del conflicto familiar, con el afán pues de restablecer, sanar y empoderar al grupo familiar. Existen N número ya de familias, pero aquí justamente es eso, que a veces no nada más la relación que se ha debilitado entre papá y mamá e hijos, no. A veces se extiende a grupos familiares y a la parte de la comunidad. En estos ejemplos que nos han dado nuestros compañeros magistrados ha quedado muy puntual, que nosotros estamos trabajando el modelo sistémico complejo. ¿Por qué? Porque ya nada más eres tú y yo y los niños, no, ya se involucra parte de la comunidad. Aquí vemos en el primer video justamente la niña, que ya tenía problemas en la escuela, y esa es ya parte de la comunidad. Entonces, si es una familia sana, obviamente si papá y mamá hay una excelente comunicación, pues eso va a permitir precisamente que nuestros niños estén bien. Entonces vean ustedes que esto no es cosa del otro mundo, realmente lo estamos manejando. Esa es la preocupación de esta política pública, de que a nuestras familias las ayudemos no solamente en la parte jurídica, sino ir más allá. Entonces este proceso judicial pues es más abarcativo. Y ya lo hemos visto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos una revista muy famosa del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Aquí justamente Joseph Redorta se pronuncia en este sentido, porque diremos, a ver, los medios alternos, pues una de las características es la voluntariedad. Señores, pues ese esquema ya que hasta está quedando fuera de contexto. ¿Por qué? Porque finalmente él, de manera muy puntual, y habla de la materia laboral, pero finalmente tiene el mismo contexto. Aquí, en nuestra ley del Estado de México, nuestra ley de mediación y nuestro Código Procesal Civil y el Código Civil, hablan precisamente de lo que comentaba la magistrada Pati, nuestra presidenta, de esas medidas de protección que puede tomar el juzgador en una determinación judicial. Así como mandarlos a un proceso terapéutico con el psicólogo, justamente también es mandarlo a escuela para padres, que eso en la ley no lo dice, pero sí se establece que el juez puede tomar cualquier medida de protección en favor del grupo familiar, en la suplencia de la queja, en el interés superior del infante, con grupos vulnerables, la familia, el grupo familiar. Entonces sí tenemos fundamento jurídico, por supuesto, y ahora, como bien acertadamente lo comentaba la magistrada Pati, esta medida ya es vinculativa, ya no es de quererla hacer. ¿Por qué? Porque son normas de orden público. Ya no basta la voluntariedad de tú y yo, sino es que la sociedad está empeñada, tenemos la necesidad de que nuestras familias estén bien. Entonces, a mí me corresponde hablar de las 5, no son tesis jurisprudenciales, son jurisprudencias. Aquí la jurisprudencia es de carácter obligatorio, para nosotros como Tribunal de Apelación, para todos los señores jueces y por supuesto ahora para los facilitadores. Ustedes saben que el facilitador es la persona, el profesional, quien va a realizar ese proceso restaurativo. Todo nuestro personal del Centro de Mediación, por supuesto que son personal sumamente capacitado, con excelsos resultados, como se han visto en estos dos videos, que por supuesto ellos dan esos elementos. Y ahorita vamos a ver cómo hemos ido estructurando estas jurisprudencias para ver el carácter pedagógico que tiene justamente la justicia restaurativa. ¿Por qué? El carácter pedagógico, como aquí lo veían y lo dijo uno de los interesados, ustedes vieron el video, en donde dice, es que esto nos va a servir para que si de aquí a mañana tenemos otro conflicto, ese es el carácter pedagógico, que podamos sentarnos y platicar, que podamos comunicarnos. Y fíjense ustedes que algo muy interesante, no solamente lo hemos dicho nosotros en la segunda instancia, no, ya hay pronunciamiento de nuestras autoridades federales. Aquí en nuestro Estado de México, el tercer tribunal del colegiado se ha pronunciado en relación a esta medida de protección y dice, es correcta. Independientemente de un proceso de terapéutico, de psicológico, la justicia restaurativa
es un complemento, porque finalmente la relación paterno o materno-filial debe estar muy bien estructurada con los hijos. ¿Por qué? Porque finalmente siguen siendo una familia independientemente de que estén divorciados, de que estén separados. Entonces, miren ustedes, empezamos con la primera, por favor, son 5. De manera muy rápida, porque ya todo lo explicaron mis compañeros. Son los títulos. A ver. La primera, sí. Ahí está la jurisprudencia. ¿Dónde está la jurisprudencia? Exacto. Exacto. Esa es la primera. No, la primera es la cuarta, esa es la cuarta. Bueno, les explico cómo está ahí. El carácter pedagógico no dice otra cosa más de que finalmente al adquirir los interesados estas herramientas, obviamente que si llega a presentarse no solamente un conflicto dentro del grupo familiar, sino también externo. ¿Por qué? Vamos manejando, tenemos un choque, nadie lo quiere. Y en lugar de discutir y pelear, a ver, vamos a platicar, vamos a comentarlo, a ver, ¿no? Y hacer uso de esas herramientas. Por eso es el carácter pedagógico del proceso de justicia restaurativa. Ya los padres contemplarán, o los interesados del grupo familiar, pueden ser abuelos, como ustedes vieron, no nada más se concreta la cuestión de la relación papá y mamá e hijo, sino aquí también ya involucramos a los abuelos y a veces son hasta otros terceros. Entonces es el carácter pedagógico. La seguimos. Proceso judicial familiar integral. Tenemos las 3 vertientes: jurídica, psicoemocional y social y humana social. Es lo que les comentaba. Nuestro señor presidente, interesados en ir más allá, abandera que el proceso judicial familiar no puede mirarse, no puede analizarse, no puede estudiarse a la luz estricta de la cuestión jurídica, sino la cuestión psicoemocional y también la social humana. Y ahí viene el proceso restaurativo, justamente para que haya una excelsa comunicación entre los integrantes del grupo familiar. Muy bien, pasamos a la siguiente. Proceso familiar, justicia restaurativa, inducción y sensibilización por el facilitador, etapas previas al. ¿Qué significa esto? Por supuesto que estamos trabajando en este binomio juzgador-mediador, y aquí binomio juzgador, sala, tribunal de apelación, con facilitador, que es la persona que tiene todas las herramientas, porque son las técnicas, y además ellos son muy creativos, pueden crear cualquier herramienta con la finalidad de llegar precisamente a esa buena comunicación. Aquí, ¿por qué se habla de que los facilitadores tienen que previamente a llevar a cabo esta medida de protección vinculativa ya para los facilitadores? Es que ellos deben de crear ese ambiente, esa inducción, esa sensibilización. Por supuesto que solamente ellos pueden llevarlas a cabo para que los interesados lleven a cabo esas 4 sesiones de justicia restaurativa. Entonces, fíjense ustedes que eso es muy interesante, porque ellos ya tendrán que crear ese ambiente propicio para que los interesados sea mucho más leve ese proceso restaurativo. Y además, debo de comentarles que solamente mandamos 4 sesiones, sin perjuicio de que si el facilitador y además ellos desean continuar con este proceso restaurativo, lo puedan hacer. Y debemos de comentar aquí, que ya no, por el tiempo pues no se reduce, hay interesados que después de haber tomado un proceso restaurativo, como lo comentaba la magistrada Patti, en tratándose de los gemelos, que finalmente cumplieron la mayoría de edad, tomaron el proceso restaurativo con Memito, y ellos piden continuar con el proceso de seguimiento, ese proceso restaurativo de seguimiento, porque han sido 10 años de juicio. Entonces, justamente es esta parte de empoderar a los interesados, a los intervinientes de este conflicto en ese grupo familiar. Pasamos a la siguiente. Como política pública, sus objetivos contribuyen a la misión y visión del Poder Judicial del Estado de México. Ya lo hemos contemplado, el señor presidente, de manera muy atinada. Él es el primer que fomenta justamente estas prácticas restaurativas, y que finalmente sabemos que estamos empezando, como lo decía la magistrada Patti, es cierto, pero no solamente, llevamos 2 etapas. Miren, puede ser intraprocesal. ¿Qué significa esto? Como lo decían mis compañeros, se analizan las actuaciones judiciales, se invita a esa audiencia de conciliación que habla el 5.6 de nuestro Código Procesal, que, como lo decía el magistrado Eve, puede llevarse a cabo en cualquier momento. Platicamos con ellos y si se animan, se deriva para que lleven a cabo el proceso restaurativo en el centro de mediación, o bien también tenemos una sala propicia ahí en la segunda instancia. Después del resultado nos van comunicando, el facilitador nos va comunicando qué es lo que está realizando y en qué etapa, cómo vamos.
Y en muchos de los casos, diría yo, el 90% son casos exitosos. Habrá quien diga no, y no pasa nada. Se continúa con el proceso y se evita la resolución. Pero finalmente ellos ya se dieron la oportunidad de saber en qué consiste este proceso restaurativo. Obviamente, se trata de sensibilizar allá a las partes para que abran su corazón, porque aquí, pues bueno, finalmente sabemos, y lo dice nuestro señor presidente, nuestro centro de mediación es la cara bonita del Poder Judicial, porque ahí es todo dulzura, todo esto, tal, pero que vayan con esa buena voluntad, con esa apertura del corazón, para el efecto de que haya posibilidad de esos pactos en materia de restauración familiar. Entonces, esa es parte dentro del proyecto de nuestro señor presidente, la visión y visión del Poder Judicial, una política pública del Poder Judicial en tratándose de nuestras familias y de nuestros grupos familiares. Puede ser, como les decía, no solamente la familia papá, mamá, hijos, sino familias extensas y a veces hasta terceros. Muy bien, y la última falta una, ¿no? Aquí, restauración familiar eficaz en el mejoramiento de la comunicación de las relaciones paterno-filiales ante un conflicto familiar. Sin duda, después de tomar el proceso restaurativo, viene esa paz, viene esa calma, vienen esos perdones, que finalmente a veces por la falta de comunicación hacemos esto, que sea pues muy álgido. Entonces, gracias señor director, a todo su equipo de trabajo por ser profesionales excelsos y que finalmente estas jurisprudencias que ya son obligatorias se están aplicando en nuestras resoluciones y que finalmente van abriendo brecha, porque la justicia restaurativa no solamente puede quedar en la materia penal, sino abrir ese campo de acción en todas las materias. Entonces, humildemente, esto es lo que podemos nosotros comentar, que no solamente ya nosotros lo hemos señalado, sino que en la creación de estas 5 jurisprudencias, que ya el señor director tiene conocimiento de ellas, y que en su oportunidad pues las rolará a todo su personal, también nuestros jueces familiares, que bueno, finalmente ellos ya la vieron en la página, y que finalmente han sido avaladas ya por nuestras autoridades federales. Y eso nos da mucho gusto porque estamos dando un paso más para ayudar, y no es otra cosa más que en beneficio de nuestras familias, porque finalmente nosotros tenemos una familia, somos parte de una familia, y lo que queremos es justamente que haya paz, que haya esa cultura del perdón y que bueno, finalmente pues seamos todos felices, no solamente en una cuestión jurisdiccional que, como bien lo decía el magistrado Eve, nuestros interesados vienen muy desgastados. Y bueno, perdón por pedirles su atención, entonces pues muchas gracias, agradecidos. Ah, sí, claro. Muchas gracias. Yo creo que, o sea, de verdad, no solamente porque se dice justicia restaurativa en otras materias, pero la justicia restaurativa es para eso, para cualquier tipo de situación en la que se presente, ¿verdad? E incluso se utilizaban oportunidades antes de ser utilizada en materia penal. Pero lo que yo resalto, y tengo que felicitarlos realmente, es que jueces de una instancia tan superior quieran soltar ese poder de ser ellos los únicos que resuelven un conflicto y que se lo den a las partes, quienes son realmente las que tienen el problema. Y hacer ese cambio, al menos en nuestro país, ha costado demasiado. Seguimos luchando día con día en sensibilizar, en capacitar a los jueces penales, que son los de la primera instancia, y a los fiscales y a los defensores. Entonces, encontrarnos esta respuesta de parte de ustedes, la emoción, la emotividad, la pasión con la que ustedes se exponen, es porque realmente creen en lo que están haciendo, y eso es todo un ejemplo. Entonces, más allá de que nosotros trabajemos en materia penal y que nos hayan hecho una exposición relacionada con materia familiar, creo que lo que nos llevamos es cómo sí se puede desarrollar en instancias superiores un proceso de justicia restaurativa. Muchísimas gracias. Yo les quiero compartir que estos 2 casos, como otros 3 más que tuvimos en la sala, ya les decía que ya tenemos varios y en camino tenemos también varios, se los compactamos en un CD que me lo alcanzaron a editar ahorita, pero se los haremos llegar para que lo tengan como pues esas buenas prácticas, porque efectivamente es muy complicado que en esta instancia, nos decía, nosotros nos sensibilicemos de esta manera, pero como le comentamos a las partes, es muy fácil para nosotros tomar las actuaciones y resolver jurídicamente, legalmente, a quien le corresponda o no le corresponda o medio le corresponda,
con lo que tenemos, cuando los tenemos enfrente, cuando los conocemos, cuando los escuchamos, cuando sabemos sus verdaderas necesidades, cuando los escuchamos cómo se expresan, cómo somos a veces como seres humanos, aunque seamos padres tan egoístas, porque eso es lo que somos. Pero nosotros en esta parte humana, en esta parte de sensibilidad, porque a fin de cuentas pues somos hijos, somos padres, somos hermanos, formamos parte de esta sociedad. Entonces todos, lo que siempre comentamos, todos tenemos esa corresponsabilidad, no solo como autoridades. Entonces nos gusta hacer nuestro trabajo, nos llena de trabajo esto, pero lo hacemos y lo hacemos con gusto y nos gustaría pues sí compartirlo, por eso es que se los vamos a hacer llegar. Espero que les sirva para algo. Muchas gracias. Un muy breve comentario. El tribunal, pues, del cual me siento orgulloso de pertenecer, se hace extensivo también un proceso restaurativo a los propios miembros del Poder Judicial y no solamente se queda en los justiciables. ¿Cómo predicar con el ejemplo? Bueno, pues también los procesos restaurativos son para el propio Poder Judicial, los miembros, quien desea un proceso restaurativo está bien. Entonces eso es grandioso. No sé si alguien más quisiera hacerle alguna pregunta a los magistrados, algún otro comentario. Adelante. Usted menciona que el seguimiento, cuando remiten el caso a conciliación, luego le están como retroalimentando acerca del caso. Tal vez si nos habla un poquito cuál es la forma, si es oral, escrita o cómo es el mecanismo. El mecanismo es el siguiente, como decía la magistrada, hasta 4 sesiones, pero hay algunos asuntos con 2, 3 quedan. Entonces ellas nos van mandando informes de cada que llevan una sesión, cómo van esos avances. En algunas de la tercera o cuarta, y si nos dicen no fue posible o no es posible, o las partes ya no lo quieren, los volvemos a traer, los volvemos a escuchar, platicamos un poco más con ellos. Por eso yo les decía en un momento, no solo ellos nos auxilian con esta parte restaurativa, sino que nosotros también sin querer estamos restaurando cada vez que platicamos con ellos y les hacemos ver que pueden encontrar ellos mismos su solución. Para nosotros es muy fácil de tomar una determinación judicial, pero nunca va a ser la correcta. Ellos en sus manos tienen sus sentencias mismas, ellos las pueden dictar. Entonces ellos nos comunican. El momento que nos comunican, ya nosotros lo volvemos a traer, los escuchamos, no llegaron a nada, dictamos una sentencia nosotros, pero ya es como yo les comentaba, esta parte también de este contacto ya nos sirvió para sensibilizarnos y alcanzar a darnos cuenta de la determinación correcta o no de la que vamos a hacer, y eso nos ayuda bastante, porque muchas de las ocasiones pues ya no se van a otras instancias o simplemente se quedan convencidos de lo que ya obtuvieron ahí. Por tanto, desgaste, porque sobre todo eso es muy importante. Yo quisiera abonar a lo que dice la magistrada Patti. Efectivamente, no es necesario llegar al dictado de la resolución. ¿Y cómo lo estamos haciendo? De hecho, estamos creando una nueva jurisprudencia, que estamos ahorita elaborándola, precisamente para el seguimiento que vamos a tener de manera conjunta con el Centro de Mediación, porque ellos son corresponsables, ellos son nuestros auxiliares de la Administración de Justicia. La verdad es que ha sido un apoyo total, incondicional, por parte de nuestro centro, y hemos trabajado hermosamente. Entonces, ahorita la nueva jurisprudencia va a ser en ese sentido, el seguimiento. El juzgador de primera instancia, como digamos, es una medida de protección que nosotros como magistrados no podemos ejecutar, porque sabemos que todas las medidas debe de ejecutarlas el juez de primera instancia. Entonces el juez de primera instancia va a estar muy vinculado con el centro de mediación para mandarle obviamente la copia certificada de donde viene, de la resolución de la ejecutoria, donde viene la medida de protección, para que estén informando qué están haciendo, porque a ellos les toca hacer justamente como la jurisprudencia que comentamos, la inducción y la sensibilización para poder llevar ese proceso restaurativo, y que finalmente no es tanto, son 4 sesiones, sin perjuicio de que las partes a veces quieren más. Entonces, bueno, después de dar este proceso restaurativo, llevarlo a cabo y tomarlo, como lo dice Redorta, finalmente tú lo tomas. Si después tú quieres cambiar tu vida, lo harás, y si quieres llevar la misma vida, bajo tu estricta responsabilidad. ¿Qué significa esto? Que finalmente el Poder Judicial te está dando la herramienta, una herramienta más.
que si no quieres ya tomas tu proceso restaurativo y si quieres tomarlo pues lo tomarás y si no pues ni modo, no podemos ahora sí ahí ya ejecutar de manera obligada, pero sí que como medida de protección deben de tomarlo. Y así en materia Redorta lo habla en materia laboral. Dice, bueno, es obligatorio que tú te vayas a este proceso de conciliación. Si llegas al convenio, esa es otra cosa, eso ya es voluntario, pero aquí justamente es ver eso. Aquí ya como medida de protección es vinculatoria para los facilitadores del centro de mediación y por supuesto que hay un seguimiento. La magistrada Patti tomó esas medidas en cuanto formó un cuadernillo de ejecución para darle un seguimiento a precisamente a esto de cómo se está llevando a cabo. Digo, finalmente a lo mejor ahorita esta es una cuestión que está abriendo brecha y que no va a ser fácil, pero finalmente ya tenemos asuntos resueltos en este momento y la verdad es que se ha trabajado de manera muy bella. Claro que ahorita está por salir justamente esta jurisprudencia nueva de seguimiento que si nos lo permiten a través del centro de mediación para que ya se triangule esta información y pueda llegar a sus manos y en algún momento pueda servir de algo con mucho cariño. Creo que a mí me tocó una intervención, pero la verdad es que creo que ya no tengo mucho que decir después de todo lo que atinadamente dijeron ya nuestros magistrados. La verdad es que ese mismo señalamiento que hacía Giovanna era algo que en algún momento que empezamos este trabajo restaurativo familiar, yo les comentaba a los magistrados que estaba muy sorprendida de que en segunda instancia a nivel de magistrados hubiera esa sensibilidad para no solo decir y declarar el derecho, sino para hacer justicia, porque el sistema jurídico es uno y el sistema de justicia es otro. Los justiciables requieren sentir que se les escuchó, requieren sentir que se les hizo justicia, no que se les dictó una sentencia. Hablamos de resolver un conflicto de fondo. No obstante que hablamos de una cuestión familiar, en Costa Rica ni nada más ni nada menos nos dábamos cuenta en la visita de observación que la justicia restaurativa iba mucho más allá de un encuentro víctima-victimario, que la justicia restaurativa iba más allá de un guión, que iba más allá de un delito. Y justamente aprendimos a través del Ministerio de Justicia y Paz en Costa Rica que como política pública la justicia restaurativa debía atender todos los ejes que atañen al conflicto social. Pues así como lo miramos en Costa Rica, yo les comentaba a las magistradas, pues es que de repente reflexioné y dije, bueno, acá también le hacemos, nada más que no le habíamos dado ese sesgo o no se lo habíamos dado de esa manera, pero atinadamente ya las jurisprudencias están señalándolo como una política pública que abandera nuestro señor presidente. Y por otro lado, sí me gustaría recalcar que sí cabe dentro de una metodología restaurativa, dado que no solo se trata de reaccionar al delito, no solo se trata de actuar de manera reactiva, sino también se trata de generar buenas prácticas de manera preventiva. El manual de las Naciones Unidas, que habla de los programas restaurativos, lo toma en cuenta y dice que no debemos cerrarnos a únicamente reaccionar a un programa restaurativo a través del delito. Nada más ni nada menos existe justicia restaurativa aplicada a las comunidades, sin necesidad de reaccionar a una cuestión delictuosa. Es por eso que se lleva a cabo ahora la parte de aplicación de la justicia restaurativa familiar, en la que podemos prevenir esta parte. La sociedad es el núcleo, la familia es el núcleo de cualquier sociedad. Y ahí encontraríamos, hablando de la triada, el elemento comunidad. Y allí encontraríamos una práctica parcialmente restaurativa con un enfoque distinto al que sea una reacción al delito, sino una manera de prevenirlo. En los procesos restaurativos que hemos llevado a cabo, nos hemos dado cuenta que ya sea hablando de violencia de género y violencia familiar, que ayer lo tocaban, pues lo hemos platicado muchas veces entre mediadores, que el conflicto familiar no tiene, no les hace un daño. ¿Qué conflicto familiar no tiene un grado de violencia? Llámese económica, entre cónyuges, estructural, por las instituciones que no los están atendiendo, violencia estructural, violencia emocional, violencia física. Entonces, si nosotros enseñáramos a entender que si hay violencia no vamos a poder actuar, pues realmente no podríamos facilitar ni mediar nada. Eso sería cerrarnos de ojos. Lo que pasa es que tenemos que ser muy cuidadosos en la forma en la que se implementa, para no transgredir. Ahora, ¿por qué la justicia restaurativa sí puede aplicarse a un proceso de justicia familiar en donde incluso subyace una cuestión de violencia? Por una diferencia muy clara que también hace
la Organización de las Naciones Unidas. La justicia restaurativa es un proceso de acompañamiento. En mediación nosotros sabemos que debemos tener igualdad de condiciones a las partes. En el proceso restaurativo hay un acompañamiento a alguna de las dos partes que está más vulnerada. Y es justo ahí donde también en el conflicto familiar podemos acompañar y empoderar a aquella parte que no esté tan empoderada. Y eso en un ejercicio de mediación puramente no es posible, pero sí es posible a través de un acompañamiento como lo permite la justicia restaurativa. También, por otro lado, bueno, ustedes saben, hay distintos modelos de mediación, entre los cuales, por ejemplo, está el circular narrativo, el transformativo, y hablábamos mucho. Esto ha generado mucho debate entre nosotros como mediadores, que creo somos un grupo muy comprometido, y creo que justamente por eso se han enriquecido nuestras prácticas, porque no todos pensamos igual, y justamente eso ha hecho que podamos estar todo el tiempo en proceso de construcción. No es algo que esté totalmente construido, como lo dijeron los magistrados, estamos en proceso de, pero creo que ya fue un paso muy bueno el hecho de que como institución nos hayamos atrevido a empezar a trabajar de una manera distinta, buscando el impacto con la comunidad. Como la niña que decía la mamá, en la escuela ya ahora no tiene conflicto. Díganme ustedes si ahí no está el elemento comunidad. Hay una teoría que es la teoría de la ecología de la acción, que justamente habla de todos esos pasos encaminados a generar un impacto, como en efecto boomerang, en todos los ejes de la sociedad. Entonces, si estos chicos que yo veo en la Quinta del Bosque hubieran tenido unos papás que hubieran entrado en un proceso restaurativo, en donde hubiéramos incluido a la escuela y hubiéramos incluido a los abuelos y a las redes de apoyo, no estaremos atendiendo tantos niños en la Quinta. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Yo quería hacer dos comentarios. Lo primero, bueno, me parece increíble la forma que lo ha manejado el derecho de familia, sobre todo porque tradicionalmente el derecho de familia, como deriva del derecho civil, el tema escrito, ¿verdad? Y sobre todo por la primera intervención, cómo han venido manejando el tema de la oralidad. Y yo creo que queda muy representado por ejemplo los niños, o sea, un proceso que duró 10 años, ¿verdad? El modelo tradicional de familia, me imagino que estaba inmerso, ¿verdad? Que eso generó todo ese esquema, y que precisamente el cambio se da a partir de, bueno, mucho del tema de la oralidad y la justicia restaurativa, como ustedes lo manejaron y muy bien explicado. Eso me parece increíble. Y la experiencia que también me lleva, bueno, yo soy fiscal del Ministerio Público en Costa Rica, y casualmente nosotros, una de las fiscalías que tengo asignada, porque yo trabajo todas las fiscalías que tienen que ver con el tema de vulnerabilidad, donde en el es uno, venimos trabajando un modelo, porque sobre todo los delitos de penalización y violencia familiar, como lo hablaba ahora Claudia, se había manejado siempre el paradigma, ¿verdad?, de que debe ser la vía penal la que tiene que solucionar el tema de penalización y de violencia. Entonces yo les hablaba a ellos, y hemos venido trabajando así en los circuitos judiciales, no, que es un proceso integral donde tienen que participar todas las ramas jurisdiccionales que tienen que ver con el tema de violencia familiar, empezando por la vida de familia, ¿verdad? Sí, claro, la base. Que muchas veces la solución que se puede dar en vía de familia puede ser más efectiva que la que se puede dar en vía penal, porque sobre todo hay algunos grupos que son extremos, ¿verdad?, que creen que con que el asunto se puse y que llegue a juicio va a solucionar el problema de la violencia familiar. No lo soluciona, más bien lo agrava. Entonces, en todo este contexto, porque digamos, la lucha ha sido un poco difícil, ¿verdad?, trabajándolo del modelo, cuando debe ser efectiva, más bien el derecho penal no va a ser nunca la solución. Más bien debemos buscar las soluciones en otros escenarios. Inclusive, no sé, bueno, esto es un tema bastante árido también. Ahora que tú hablas de la violencia, nosotros estamos trabajando, porque una de las oficinas que también tengo asignada, porque hay mucha sinergia entre ellos, es la Oficina de Atención a las Víctimas, que está adscrita al Ministerio Público en Costa Rica. Y estamos manejando un programa que se llama Hombres en Construcción, donde estamos trabajando el tema masculinidad, sobre todo con la terapia de estos hombres en construcción, para trabajar algunos hombres, ¿verdad?, obviamente que evidencian un tema de manejo del control y de la ira, y que efectivamente en los casos, bueno, sí tenemos unas limitantes con el tema de violencia, pero hemos estado manejando el tema del riesgo, o el tema del riesgo en ese sentido, por un lado de la víctima de volver a ser agredida, y por otro lado del victimario de que vuelva a agredir a la víctima. Entonces son dos entronques, ¿verdad?, que nos han permitido ir valorando algunos casos
que podríamos estar manejando en el contexto de justicia restaurativa, que es lo que vamos a entrar ahora, porque de momento lo hemos venido manejando como una medida extraprocesal en función de proteger a la víctima, ¿verdad? Porque efectivamente ya han sido sumamente exitosos, digamos, las terapias en las que hemos incursionado, pero evidentemente ahora me dio también un panorama muy importante sobre todo lo que ustedes han manejado, esa parte pedagógica, esa parte que ustedes han señalado muy bien, de que efectivamente vamos por buen camino. Obviamente que aquí, yo ahora le comentaba a Johanna, bueno, vamos a tener que trabajar esto en el tema de familia, que también es importantísimo, porque yo creo que inclusive mucho de lo que se podría estar dando ustedes de familia nos podría hacer como la parte de contención de lo que no va a llegar evidentemente a la parte penal, sí, claro. Que es precisamente lo que queremos evitar para que sea la última opción, ¿verdad? Claro, siempre en función, porque nosotros siempre manejamos el paradigma, ¿verdad? De que obviamente no haya un femicidio, ¿verdad? Que ese es el mayor problema que digamos nosotros queremos contener, ¿verdad? Con todo ese tipo de acciones. Pero sí, yo creo que me gustó mucho esa parte, porque también me lleva mucho esa visión para ver cómo lo integramos a lo que estamos haciendo. Sí, te quiero compartir, les quiero compartir que en esta parte de la violencia también ya tuvimos un asunto donde eran la mamá con 2 hijas ya adultas, mayores pues de edad, y el señor, y tenían carpetas, o sea, había una violencia declarada entre estas 2 partes. Después de estas terapias que se fueron, después de este tratamiento, el problema era la casa. El señor se quería quedar con la casa y la señora y las hijas se querían quedar. Esa era la violencia entre ellas, esa era la guerra campal. Lo reconocieron, los pusimos a platicar, fueron y vinieron y platicamos con ellos y llegaron a un acuerdo. ¿Cuál fue el acuerdo? O sea, se puede, claro, habrá casos muy álgidos que no será posible contener estas situaciones ya de extremos. Sin embargo, hay otros que es el núcleo familiar. Entonces, todo empieza en esta parte. Hablamos, le pagaron al señor una parte, el señor se salió de la casa, se quedaron ellas con la casa y el asunto se arregló y se acabó la violencia. Ambos habían reconocido que la violencia era el inmueble. Entonces muchas veces es una cuestión material. En nuestro país se ha complicado un poco porque a través del divorcio ahora incausado, las partes se pueden separar, se pueden divorciar, pero muchos de los casos siguen viviendo en el mismo inmueble. Entonces, mientras no se resuelve la cuestión de los bienes, la liquidación de los bienes, el problema sigue ahí. Entonces, es el núcleo familiar, vemos que es una parte muy importante a la que le podemos poner esa atención, a donde se genera esa violencia y tenemos la solución en nuestras manos. Sí, se puede. Si me permiten, justamente en el asunto de los gemelos, creo que cabe, y no es fácil, porque en ese proceso en especial, después de 10 años de procesos judiciales varios, finalmente cómo influye de manera determinante, inclusive también la figura del facilitador. En ese, no crean que nada más tuvimos un facilitador, por supuesto no. Tuvo que haber, hasta que llegan con Memo, ¿dónde está Memo? Memo como último facilitador, porque pasaron 3 facilitadores, y fue ahí donde se pudo resolver después de esto, porque pues así es. Entonces, y también fue muy accidentado de los gemelos, porque por un lado de los abuelos maternos ya no estaban, ya fallecieron, ya no estaban. Por el lado de los abuelos paternos era precisamente la manipulación por parte de los abuelos, tampoco aptos para tener a los niños. Buscamos casa puente, tratábamos de ver hasta una casa puente, y fue así que mandamos llamar a los padrinos. Entonces, como ustedes ven, claro que está presente la comunidad. Ya no se resuelve el problema nada más de manera directa, no. La comunidad está presente. No saben, fue un proceso muy bonito, muy largo, duró casi 2 años en sala, después de hablar, y como señalaba nuestra presidenta de la sala una y otra vez, pero bueno, así es, hay procesos que no son tan sencillos, pero que finalmente, ¿qué se logra? Lo que decía bien usted, maestro, justamente es resolver el problema de raíz, porque aquí en la cuestión judicial, propiamente jurisdiccional, se resuelve la parte jurídica, pero no la cuestión humana. Entonces, resolver el problema de raíz, por supuesto que esto es, quisiéramos que nuestras familias estuvieran todas bien, que todos viviéramos en un mundo de paz, y yo creo que con estas pequeñas semillas que estamos sembrando en este momento, ya no hay un retroceso, todo tiene que ir para adelante. Entonces, bueno, pues la verdad es que es un honor, la verdad es que compartir con nuestros compañeros magistrados, saben, es una integración de sala tan bella, y luchar por nuestras familias, comprometernos en ese apapachar, es acariciar con el alma,
que también sientan. Nosotros somos empáticos. Sentir el dolor del otro sin ser el otro, la verdad es que sentirse las partes escuchadas y que además un magistrado tiene un espacio para mí, tal, la verdad es que lo hacemos con todo el cariño porque finalmente, aparte que para eso nos pagan, lo hacemos con todo nuestro amor, porque finalmente no hay horarios, nuestro horario es a las 3 de la tarde y 3:30, pero a veces son las 4 y son las 5 y son las 6 y como la canción y es la 1 y bueno, y nos seguimos, ¿no? De corrido, entonces eso es muy bueno porque nos damos, estamos agotados ciertamente, ustedes lo han vivido, la restauración no es sencilla, si una mediación que ellos se ponen de acuerdo en la conciliación que tú propones, imagínense la restauración, es muy agotador, pero es muy padre comediar, nosotros como magistrados, conjuntamente con nuestro facilitador, cofacilitar, la verdad es que es una pasión y así lo vivimos, nuestros procesos jurisdiccionales familiares los vivimos con pasión. Muchas gracias. Mi nombre es Carmen Cerdo, yo soy la coordinadora general del Centro de Conciliación del Poder Judicial de Costa Rica. Funcionamos un poco diferente, los jueces conciliadores o los conciliadores del Centro de Conciliación todos somos jueces. Y quiero decirles que me llevo como una inyección de emoción, ¿verdad? Y de entusiasmo para saber que hay muchas cosas que se pueden hacer y que las tenemos que hacer. Yo le comentaba a Giovanna que ganas de que los magistrados, bueno, de la sala segunda, que es la que conoce la materia de familia, estuvieran acá en Costa Rica, porque coincidimos en que los equipos que trabajamos en estas cosas somos gente comprometida, porque no basta una formación o una obligación, hay que tener el perfil, el corazón del conciliador o del mediador o del restaurador. Entonces, yo los estoy escuchando y yo digo, bueno, qué dicha, porque a veces uno se siente solo en el campo de trabajo. Exacto. Y que tiene muchas cosas que quisiera enseñar y compartir, pero como estamos acostumbrados a un sistema muy formal, entonces, bueno, sí, vamos a darles una oportunidad, a ver cómo funciona, pero sabemos que funciona. Yo además de ser jueza conciliadora, trabajo con el equipo de justicia restaurativa para la materia penal desde hace bastante tiempo y es sumamente enriquecedor y tiene elementos de subsidio restaurativo en nuestro país que no tiene el centro de conciliación, como es todo el apoyo del equipo interdisciplinario de trabajo social, de psicología. Es muy parecido, pero es diferente. Pero igual les quiero agradecer y felicitarlos por todo este trabajo que han hecho, porque además ustedes tienen menos tiempo, creo, de trabajar en mediación y conciliación que nosotros, pero siempre todos tenemos que aprender de los demás. Muchas gracias. Sí, igual nosotros. Bueno, igual para Colombia es un enorme placer estar aquí y escuchar y tanto que está escuchar las experiencias de la práctica ya judicial y ver cómo particularmente la Escuela Judicial de Colombia lleva una experiencia muy proactiva, muy apasionada, sobre todo donde se le pone de verdad cariño y amor a lo que se hace. Y pues aquí están nuestros dignos representantes del Consejo Superior de la Judicatura y de la Corte Suprema de Justicia, quienes seguramente van a contribuir en que nuestra justicia sea más centrada en la prevención que en la reacción. Así es que nos llevamos una gran experiencia para mirar cómo implementamos esas buenas prácticas de ustedes para el beneficio de nuestra sociedad y de nuestras familias que realmente son el núcleo de lo social, del tejido social. Y que a través de la formación es la única forma de ganar todas las batallas. Todas las batallas. Sí, claro. Sí. Muchas gracias. Bueno, yo también me gustaría agregar que se ha comentado aquí algo muy importante, que es la prevención desde el ámbito familiar para que no llegue al penal. Porque si no se da esa prevención a nivel familiar, bueno, pues aparece el feminicidio, ¿no? O sea, y creo que esto de la práctica de la justicia restaurativa, pues nos da una clara enseñanza. Yo recordaba hace un momento mi estancia en la región de Tlalnepantla, en donde en materia familiar conocimos de un conflicto en donde estaban los padres disputándose la guardia y custodia de los niños, la convivencia.
eran dos niños, o dos adolescentes, mejor dicho, una de 16 años y el niño de 13 años. El niño con 2 intentos ya de suicidio. Y bueno, eso era una alerta, o sea, porque podía venir una tercera y definitiva. Nosotros hablamos con los padres varias sesiones, tratando de persuadirlos, tratando de moverlos, de que cambiaran de actitud, pero lamentablemente nuestro esfuerzo fue en vano. Y en ese entonces todavía no había esta conexión que hoy existe, que hoy estamos comentando con ustedes, con los centros de mediación, ni tampoco hablábamos de justicia restaurativa en materia familiar. Y lamentablemente se suicidó, perdón, el joven. Se suicidó el niño, se privó de la vida. Y la verdad que me sentí hasta responsable. O sea, porque dije, ¿cómo es posible que esto haya llegado a ese extremo, a esa desgracia, cuando nosotros sabíamos que ya había 2 intentos y no hicimos nada como autoridad? Ya no como padres, porque los padres pues eran los primeros en haber tomado algunas medidas, porque también son los primeros obligados a observar el interés superior del niño. Pero sí, yo sentí como una responsabilidad como autoridad de no haber asumido una medida real, objetiva y eficaz para salvaguardar la integridad física de este niño. Entonces creo yo que no solamente es la prevención a nivel de la cuestión penal, sino de homicidios, de suicidios, de feminicidios, ¿no? De desgracias muy lamentables, ¿no? Yo creo que debemos continuar en esta práctica, porque desde ahí estaremos salvando a nuestras familias. Sí. Muchas gracias. Bueno, pues sí, creo que cerramos estupendamente bien este día con la participación de los magistrados. Yo quisiera agradecerles a nombre del centro y seguramente los compañeros del Costa Rica y Colombia se van muy bien presentados de los magistrados, por la justicia restaurativa, y solamente a felicitarles por la Gracias.